Imagina dos átomos de hidrógeno en el vacío. Un protón con un electrón por un lado y un protón con un electrón por otro lado. Estos tenderán a alejarse o a acercarse. ¿Qué fenómenos experimentan estos átomos? Para explorar las energías asociadas con las distancias que separan a estos átomos, o también podemos decir distancia interatómica, emplearemos un programa de mecánica cuántica y para automatizar la creación de archivos de entrada al programa o inputs y la ejecución del programa, emplearemos Python desde Jupyter. Este es uno de los fenómenos que nos conduce a preguntarnos tres cosas. ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Y cuándo? ¿Por qué ocurre el alejamiento o acercamiento? ¿Cómo sucede este fenómeno? ¿Y bajo qué condiciones ocurre? Este fenómeno es estudiado o ha sido estudiado por una curva que llamamos de estabilidad, basada en el potencial de Morse. Veamos. Iniciaremos por situarnos en una carpeta en específico. En mi caso me encuentro en la subcarpeta Lennard-Jones moléculas. En esta voy a colocar archivos con estas características, es decir, archivos en formato XYZ que contienen el primer hidrógeno en la coordenada cartesiana 0, 0, 0 y el segundo hidrógeno en una coordenada variable en el eje X y en el eje Y y Z 0, 0. Entonces voy a estudiar estas distancias interatómicas desde 50 picómetros hasta 200, variando de 5 en 5. Ello lo voy a guardar en una lista y si vemos cuántos elementos tiene esta lista, pues son 30. Para pasar esta distancia interatómica a Armstrong, vamos a dividirlo entre 100. Entonces vamos a tener distancias de 0.5 Armstrong, 0.55, 0.6 y así sucesivamente hasta 1.95 Armstrong. Veamos esa carpeta. Aquí están los 30 archivos, empezando desde 0 y terminando en 29. Y veamos cuál es la información que contiene. La molécula 0 contiene 0.5 en la coordenada variable. La molécula 1, 0.55 y así, tal cual como se mencionó. 0.6, etc. Y la 29, 1.95. ¿Ok? Muy bien. Empezaremos por crear el nivel de cálculo y la propiedad que requerimos calcular. Ejecutamos esto y se acaba de generar este archivo. Veamos qué contiene. Muy bien. El archivo se llama config-input.txt. Le indico las características del hardware que voy a utilizar, que son 8 procesadores, que se encuentra por aquí,
luego un archivo de checkpoint, luego una impresión total del output generado, y luego el nivel de cálculo con el funcional híbrido B3lib y la base atómica 631G dp, y luego la propiedad que quiero calcular, que es single point, o la energía para la conformación ingresada. Luego hay un salto de línea, como se ve aquí en la línea 4, luego una línea con texto informativo y luego otra línea en blanco, y finalmente 0 y 1 que nos indican la carga del sistema, y luego 1 que es la multiplicidad del sistema, ya que tenemos dos electrones y estos tienen un spin opuesto. A continuación voy a cerrar esto antes. Vamos a ver qué se genera en esta carpeta. Mientras ejecuto esto, lo voy explicando. Como vemos, se acaba de generar la carpeta 0, 1, 2, ahora la 3 y así sucesivamente. Esto es porque estamos corriendo, ejecutando un for, iterando con INP de 0 hasta 29 con esa indicación, y lo que estamos haciendo es creando una carpeta con cada número de 0 al 29, listando los archivos txt. Bueno, solamente tenemos un archivo txt que es justamente el config, luego la molécula con el número .xyz, y esto lo estamos guardando en un archivo tmp que se encuentra dentro de la nueva carpeta creada, y finalmente estamos copiando estos archivos dentro de la nueva carpeta, cada uno dentro de su subcarpeta. Veamos, ya terminó de ejecutar. Si entro a la carpeta 0, voy a tener tres archivos: el archivo config, que contiene el nivel de cálculo y la propiedad calcular, el archivo XYZ con las coordenadas, y el archivo temporal que tiene los nombres de estos archivos. De igual forma en la carpeta 1, en la carpeta 2 y así sucesivamente, teniendo en cuenta que los archivos X y Z todos ya tienen la coordenada con la variable indicada, con ese aumento de 5 picómetros. Entonces podemos verificar que nos encontramos en la misma carpeta del inicio, moléculas, y a continuación vamos a crear dentro de cada carpeta un nuevo archivo que se llama molecula.com. Esta molecula.com es la concatenación de estos dos archivos. Veamos. Al juntar estos dos archivos, lo que tenemos es ya un archivo de entrada o input para el programa Gaussian. Así hemos creado para cada carpeta, con el respectivo cambio de la coordenada. Entonces podemos ejecutar Gaussian. Gaussian está iterando una por una, está entrando a la carpeta con la numeración indicada, ejecutando, llamando al ejecutable y llamando a la molécula de entrada.com, y luego saliendo de la carpeta. Entonces, si vemos por ejemplo la carpeta 1, vemos que ahora se han generado dos archivos nuevos, el checkpoint y el .log. Y si queremos observar,
contenido de estas, podemos entrar a alguna de ellas, por ejemplo a la carpeta 2, listamos, ahí se encuentran los archivos nuevos, que es molecula.log y el checkpoint. Entonces vamos a entrar a molecula.log. Este es el archivo de resultados. Aquí vamos a observar, vamos a buscar Cell Consistent Field Done, y aquí podemos ver el valor que estamos buscando de la energía en unidades atómicas. Esta línea la vamos a obtener para cada uno de los archivos. Para cada una de las carpetas tenemos un archivo log. Entonces, verificando que ya ha terminado de correr el cálculo de single point de las 30 moléculas con Gaussian, lo que vamos a hacer ahora es ejecutar nuevamente un for para leer estas líneas que contienen el valor de la energía. Para ello utilizamos grep y buscamos aquella línea que contenga SCF DOM en el archivo que se encuentra dentro de la iteración del valor de energía y en el archivo molecula.log. Ya terminó. Entonces podemos abrir esto en un archivo que maneje tablas. E insertarlo para ver cómo se están distribuyendo estos puntos de variaciones de distancias interatómicas y cálculo de energía. Esto se ha movido, voy a colocarlo por aquí. Me dice si quiero sobreescribir, le digo que sí. Y aquí voy a colocar las distancias: 0.5, 0.55, 0.6, y para saber de qué punto estamos hablando, vamos a colocarle el número de orden, que llega a los 30 puntos. Muy bien, entonces vamos a graficar esto. Y este es el perfil que describen los puntos. Veamos. El valor más bajo de todos, es decir, en este caso el más negativo, viene a ser, si comparamos los números, este, menos 1.1785. Entonces, en esta línea estamos encontrando al valor mínimo, que corresponde a este punto, al punto número 6, aquí, este valor. Entonces nosotros nos estábamos preguntando qué ocurría si estos átomos se alejan o se acercan. Entonces, basándonos en esta gráfica, ¿qué podemos decir? Si pensamos en que en la naturaleza los sistemas optimizan sus propiedades, optimizan sus funciones, empleando el máximo de sus capacidades, entonces requieren, por otro lado, estabilizarse o minimizar su energía, la energía de su sistema,
para emplear esta energía en distintos procesos que le puedan servir. No por tener una voluntad, no necesariamente, no, sino porque al tener menor energía se encuentran más estables. Entonces, lo que podemos entender es que a distancias de 0.6, por ejemplo, la energía no es la mínima, o a valores de 0.5, 0.55 Armstrong, la energía no es la mínima, se va incluso incrementando. Y si seguimos disminuyendo estas distancias, lo que provocamos es una mayor repulsión, lo cual genera un incremento mayor de la energía. Vemos esa tendencia. Por otro lado, si vemos distancias como 1.4 o 1.8, vemos también esa tendencia, una pendiente no tan alta como en el caso de la izquierda, una pendiente ya más relajada, que si simulamos distancias interatómicas mucho más grandes, este estudio ya es conocido, esta pendiente va a terminar por ser horizontal, por no tener ningún cambio, con una tendencia hacia el cero. Entonces, lo que vemos es que el sistema se optimizaría o tendría una mínima energía en este valor, en el valor de 0.75. Claro, es que hemos iterado en cada 0.05 Armstrong. Entonces, revisando en la literatura, lo que encontramos es un valor de 0.74 Armstrong y nos encontramos muy cercanos a este valor. Si iteramos, seguramente en un picómetro podríamos encontrar que el valor más bajo de energía se encuentra en ese valor probablemente. Este perfil energético lo encontramos en una curva muy parecida, que es la curva de Lennard-Jones, en la cual podemos evaluar, que es muy parecida a la aproximación de Morse. En estas podemos nosotros evaluar la repulsión y la atracción mediante dos parámetros, epsilon y sigma. Sigma es el parámetro asociado a la distancia y epsilon es el parámetro de la fuerza de interacción. Entonces esta curva describe justamente este potencial de Lennard-Jones, en el cual podemos observar las interacciones entre moléculas. Algo a lo que nos lleva a pensar este perfil es que estos átomos llegan a presentar esta gran estabilidad por un motivo que está asociado con el enlace atómico. Entonces, a estos niveles, esos electrones, en lugar de sufrir una repulsión, los electrones de cada átomo, ellos se aparean para formar un enlace. Y es por ello que justamente ocurre esta disminución en la energía. Para cerrar, en cada cálculo que realiza Gaussian, en cada archivo log, encontramos
al final de cada cálculo una frase. Por ejemplo, aquí hay una de Benjamin Franklin. En uno de los cálculos que hacía al preparar este video, encontré una cita que me gustó y espero luego de cada video comentar algunas citas que nos brinda de forma muy amena Gaussian. Dice: entré en la habitación que estaba medio oscura y vi a Lord Kelvin entre la audiencia, y me di cuenta de que estaba en problemas en la última parte de mi discurso sobre la edad de la Tierra, donde mis puntos de vista estaban en conflicto con los suyos. Para mi alivio, Kelvin se durmió profundamente, pero cuando llegué al punto importante, vi que el viejo se acomodaba, abría un ojo y me lanzaba una mirada siniestra. Ernest Rutherford, en el libro Rutherford's Time Bomb.